gloria a Dios. Y el título de la prédica de hoy es: nuestra fuerza, ¿de dónde proviene? Nuestra fuerza, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene su fuerza? No, de sus músculos. Nuestra fuerza espiritual proviene de Dios. ¿Amén? Toda la fuerza proviene del Señor, por supuesto. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la capacidad para seguir adelante, ¿sí? Y a veces andamos nosotros medio fundidos, que necesitamos hacer la tapa, ¿no? Necesitamos cambiar un poco los aros, o ponerle un poco de aceite o de bardal, porque andamos medio fundidos, ¿no? ¿Cuántos muchas veces andan medio fundidos? Y es verdad, es que muchas veces estamos medio fundidos. Miren, mi mamá tenía un Fiat 600 hace muchos años, el primer coche que había comenzado yo a manejar, un Fiat 600, y me acuerdo que tenía un águila adelante, un águila grandota. Imagínense mi mamá con el águila, lo único que le faltaba era el ancla a ella acá, tatuado, y estaba con todos nosotros chiquititos. Y yo tenía cerca de 16 años, 15, 16 años, y mi papá tenía una carnicería en Aedo, y teníamos que pasar un túnel, ¿sí? Y cuando pasaba con el Fiat 600 el túnel, bajar no había ningún problema. El problema era subir, porque el fitito estaba medio fundido, y medio que se le complicaba la última subida. O sea, andaba, funcionaba, pero andaba medio fundido, pero nos llevaba a destino. Es como nosotros, ¿sí? Vivimos, vamos hacia adelante, pero muchas veces andamos medio fundidos, andamos medio que cuando llegaba ahí a la puntita, y me acuerdo que había un semáforo arriba, y muchas veces frenaban algunos coches adelante y nosotros quedábamos en la bajada. O sea, no solamente era que quizás no llegaba con el envión, sino que se frenaba y encima tenía que arrancar. O sea, encima que estaba medio fundido, nos frenaba completamente y después subir era mucho más complicado. Y lo mismo nos pasa a nosotros, porque muchas veces nosotros estamos en la lucha, vamos a llegar arriba, parece que estamos ahí y algo nos frena y otra vez volver a arrancar. Y son los problemas y las circunstancias de la vida, las vidas familiares y todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Pero la realidad es que nosotros tenemos una fuerza que no tiene nadie que no sea un hijo de Dios, ¿no? Por supuesto. Y nosotros somos esos hijos de Dios que tenemos esa fortaleza y nos vemos capacitados para seguir adelante aunque andemos medio fundidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo carnal, es compensado con nuestro cuerpo espiritual, porque nuestro cuerpo carnal puede estar medio, pero hay un cuerpo sobrenatural, hay algo, un motor extra, como un turbo que nosotros tenemos y que tenemos que saber utilizar. ¿Amén? Amén, gloria a Dios, ¿sí? Entonces hoy tenemos que aprender de dónde proviene esa fuerza, de dónde viene esa fuerza sobrenatural, dónde proviene nuestra fuerza. Así que usted le buscó el libro de Efesios, capítulo 6, y yo le voy a leer del 11 en adelante. Y le voy a mostrar un poquito, así rápidamente, intentando hacerlo lo más rápido posible, de dónde viene esa fuerza que viene de parte de algo sobrenatural. Y dice el versículo 11 de Efesios 6: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Miren, cuando nosotros buscamos una fuerza sobrenatural, es la fuerza que proviene de Dios. El libro de Efesios es un libro muy lindo que nos explica justamente esta fuerza, el poder de la fuerza, porque yo recién le expliqué todo lo que nos da,
¿sí? Pero nunca se escuchó la palabra fuerza en ese momento. Pero si usted se va al versículo 10, que es el primero, yo primero le leí todo lo otro, mire lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿en qué cosa? En el poder de su fuerza. O sea que no es nuestra fuerza la que nos da la capacidad de llegar a la cima. Nos da la capacidad de poder llegar, así como el fitito, ¿vio? No es la fuerza del fitito, sino que es la fuerza de Dios que nos deja llegar a ese lugar. Y ahí es donde radica la confianza, donde radica el hecho de decir, puedo hacerlo solamente a través de ti. Puedo hacerlo solamente cuando vos me ayudás. Puedo hacerlo solamente cuando estoy en clamor, cuando estoy en petición. Miren, si yo vengo y me acerco delante de usted y lo quedo mirando así, y lo miro y lo miro, ¿usted va a saber que yo necesito apagar la luz? Me va a mirar y me va a mirar fijo así, y luego vamos a empezar. Menos cuando hablamos de plata, ¿no? Podemos estar así 1 hora y media. Lo mismo pasa cuando hablamos con Dios, es igual. Salvando las distancias, ¿no? Por supuesto. Sin llegar a frases peyorativas ni nada por el estilo. Pero fíjese que habla en el poder de su fuerza, nos explica cuál es el poder de su fuerza. Y en el versículo 18 nos dice la solución. ¿Qué dice ahí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando no hay súplica, cuando no hay clamor, cuando no hay perseverancia, no hay fuerza. Miren, cuando nosotros logramos entender que la fuerza viene del Señor, es cuando clamamos a Él. Porque si no, si uno no clama a Dios, si uno no le pide, si uno no ora como oramos recién hace un ratito, yo realmente estaba acá y parecía que tenía una mano así grandota. Y por eso yo le decía eso. Porque parecía que estaba sosteniendo el micrófono, pero el micrófono parecía chiquitito, finito. Parecía un alfiler. Y mi mano parecía así grandota. Y bueno, y después no me pude ir a mover y le pasé el micrófono al hermano, que los pies se me habían quedado duros. Pero ahí donde sentí como, no sé, algo impresionante de parte del Espíritu. Y eso es cuando el Señor obra en fuerza, obra en poder, obra en capacidad. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. No solamente en lo que vivimos en el día a día, en nuestra familia. Si no hay oración por nuestra familia, si no hay clamor por nuestros hijos, si no hay clamor por el esposo o por la esposa, no vale de nada todo lo que yo explique. Yo iba a explicar hoy las armas de la guerra matrimonial. Iba a hablar de lo que era la ira, lo que era el silencio, lo que eran las lágrimas, lo que eran las palabras fuertes, las actitudes despreciativas, el fingimiento de las enfermedades o el llevarla contra, o una negativa a una relación íntima, o cuando uno pega un portazo que está colocado como la fuga del hogar, o la privación de privilegios, o el maltrato físico. 11 ítems que eran 11 ítems de las armas de la guerra espiritual matrimonial, ¿sí? Más que nada la guerra en el matrimonio. Pero esas armas no pueden ser vencidas si no es a través de la oración y del clamor hacia el otro. A través de la oración y súplica en el Espíritu. Ahí es donde Dios nos sustenta, donde Dios nos da. ¿Saben lo que dice Isaías 40:29? No sé si alguno se acuerda, yo no me acuerdo, pero bueno, acá me lo dice bien clarito. El que da fuerza al cansado y da la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Porque cuando el Señor nos da esa fuerza, nosotros tenemos esa capacidad de poder salir adelante. La capacidad de buscarle. Ahora, la pregunta inquisidora en este mensaje es la pregunta de decir, si vos necesitas la fuerza, si vos ves que no estás llegando, ¿por qué hay tanta falta de oración? ¿Por qué hay tanta falta de clamor? ¿Por qué hay más tiempo para hacer las actividades diarias y no hay tiempo para poder clamar en el Espíritu? Miren, hace un ratito estuvimos clamando, ¿le gustó? A ver, otra vez vamos de vuelta. Recién estuvimos clamando, ¿le gustó? ¿Se sintió bien?
¿Estuvo lindo? ¿Y por qué no lo hace? Es como que le doy una flor y un cachetazo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no clama? ¿Por qué no se dedica ese ratito a poner una alabanza, a poner una adoración al Señor y se tira ahí al suelo y disfruta de la presencia de Dios? Ora por sus hermanos, ora por la iglesia, ora por su vida, por su matrimonio, ora por su futura esposa, que usted no tiene ni idea ni quién va a ser, pero ore por ella. O por su esposo, ¿no? Los que me están mirando, porque acá no sé si alguien busca esposa o alguien busca esposo. Si alguien lo hace, ore, clame, pida al Señor en el Espíritu. Y si usted tiene esposo, ore por su esposo para que cambie, para que sea transformado, no solo el esposo, sino usted. Lo mismo con la esposa, ore para que cambie. Miren, la transformación comienza desde pedir al Señor en el Espíritu, en saber de que Dios tiene el control. Quizás es un mensaje muy simple, muy sencillo, pero a veces los mensajes más simples son los que más calan en el corazón. Los mensajes más sencillos son los que llegan al espíritu y al alma. Son los que nos despiertan y nos dicen, hay que clamar, hay que buscar. Miren, cuando usted clama al Señor, ¿sabe lo que dice Santiago 5:5? O 5:15 en realidad, no 5:5. Si yo encuentro el hilito, así no me lo pierdo. ¿Sabe lo que dice? Que la oración de fe sanará y salvará al enfermo. ¿Sabe usted? Cuando usted busca el libro de Santiago 5:15, vamos a buscarlo así lo leemos exactamente como dice el libro de Santiago. Mire, dice, exactamente, se lo leo rápido. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y el Señor lo levantará. No es que quedará ahí tirado, bueno, lo salvó. ¿Se acuerdan cuando el otro día explicaban que estaba que lo tiramos al hermano acá y estaba el paralítico tirado y le dijo, tus pecados te son perdonados? ¿Sí? No es que el Señor se queda solamente con la salvación espiritual, que es la más importante entre paréntesis, sino que el Señor lo va a levantar. Pero ahí donde está el clamor, donde está el hecho de pedirle a Dios, en donde nosotros le clamamos, porque dice también, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Es exactamente igual como el paralítico. Le perdona los pecados y lo levanta. Por eso donde está el clamor. Cuando uno empieza a pedirle al Señor, cuando uno se arrepiente delante de Dios, parece que no pasa nada, pero pasan un montón de cosas. Por eso usted tiene que salvar, usted tiene que saber que Dios lo salva. Por eso su fuerza proviene de Dios y esa fuerza salva al enfermo, lo salva también de la aflicción. Porque miren lo que dice el versículo 13 del mismo libro de Santiago, ahí un poquito más arriba. ¿Qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Sí? Que se ponga a bailar, dice. Que se ponga a cantar. No, ¿qué dice? Haga oración. Y después, ¿qué dice? Alguno está alegre, cante alabanzas. Pero no dice, cante alabanza cuando está afligido. Si usted está mal, ore. Y cuando usted está contento después de orar, cante alabanza. Las dos cosas son benévolas delante del Señor. Pero usted lo tiene que hacer, si usted está afligido, haga oración. Y cuando usted está alegre, cante alabanzas. No se olvide de Dios. Porque ahí es donde Dios va a levantarlo y lo va a mantener ahí arriba en la cima. Y si usted un día tiene un cachetazo, ahí es donde Dios siempre está actuando, porque de ahí es donde proviene la fuerza de Él. Él siempre lo va a oír, siempre, siempre, siempre. Él nunca va a dejar de oírle. ¿Me lo cree? Bueno, crea mejor en la Biblia. Mire, busque Lucas. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Lucas 1:13. Si usted lo tiene rápido, lo encuentra y lo lee conmigo. Si no, yo se lo leo rápido. Pero el ángel le dijo,
Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Entiende o no entiende cuando el Señor lo oye? Ahora, en este caso, el ángel le dijo a Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. ¿En qué quiere explicar el ángel exactamente? En que él tenía temor de morir. Porque si usted empieza a ver acá un poquito más arriba el texto, está viendo que Zacarías no había creído en Dios, no había confiado en el Señor, pero le dijo, pero como no confiaste en mí, vas a quedar mudo. Y hasta que nació su hijo, recién ahí pudo hablar. Y dijo, y cuando recién nació, póngale Juan, que me había dicho Juan, aquella vez que me dejó mudo. ¿Por qué? Porque no creyó, porque no confió. Mire, yo no le digo que el Señor mañana usted va a orar y le va a dar todo lo que usted pida. Yo lo que le digo es que usted confíe, porque el texto lo que está diciendo es, confía en mí, no temas. ¿Sí? Si usted tiene un problema, una circunstancia, usted oró y eso no se solucionó, tiene un propósito. Si usted viene y ora a Dios y le dice, Señor, quiero que salga este problema, esta aflicción. Miren, yo tenía, ahora hace algunos meses nos dieron un local para poder alquilar con todas las maquinarias armadas y demás. Y hoy justo estaba hablando con un proveedor y 7 meses atrás me habían dado otro local para poder alquilar también, todo armado. Bueno, me tardaría un montón para contarle las maravillas que hace el Señor en el área económica, ¿no? Pero no por el hecho de la benevolencia traducida en dinero, sino cuando uno ve que se abre una puerta, ¿sí? No estoy diciendo que hoy en día tengo los bolsillos llenos porque le estaría mintiendo. Lo que le estoy diciendo es cómo Dios abre la puerta. Y uno sabe diferenciar el camino de Dios. Nos había abierto un local que estaba acá cerquita, hará 15 minutos de viaje, pero ese local fue abierto, ¿sí? También con la misma firma que nosotros tenemos, que mi hermano tiene en realidad, y el negocio empezó a trabajar, pero llegó hasta un límite, no pasa de una barrera. Ahora, yo confío en el Señor, y en ese momento me acuerdo que era o las vacaciones o abrir ese local. Y le dije al Señor, lo oré, y se lo entregué en manos de Dios. Y Dios nos puso en el corazón irnos unos días. Fue unos días en donde, bueno, fue antes de la devaluación, ahora sería imposible. Nosotros hicimos un lindo viaje a Brasil, ahora por supuesto sería imposible hacerlo. Y fue en el momento justo y en el tiempo justo. Y nos trajimos recuerdos hermosos de ese lugar. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que le dijimos, Señor, no tengo temor. No tengo temor porque sé que vos sos el proveedor. Esto no es acaso de hablar de la economía. Pero si usted tiene algún otro problema, otra aflicción, debe orar a Dios, debe clamar y no debe temer. Porque Dios realmente lo salva de la aflicción. Dios no solamente lo salva, como le dije, de la enfermedad, también de la aflicción. Dios siempre oye, Dios siempre escucha. Dios cumple los propósitos y cumple los llamamientos. Nunca se olvide de eso. Él nunca jamás va a dejar un propósito sin cumplir. ¿Cuánto lo creen? Miren lo que dice cuando Pablo cumple su propósito. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Ando con la voz un poquito tomada. ¿Lo encontró? Mira cómo dice. Espere que a mí se me fue ahora. Segunda de Tesalonicenses 1. Ahora sí. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. O sea, ¿qué está hablando Pablo?
está hablando que la oración lo tiene por digno en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda de obra de fe con el poder mío. ¿Con qué poder dice? Con su poder. ¿Se entiende? Miren, cuando uno ora, cumplen o pasan dos cosas. Uno, es digno del llamamiento que Dios realizó o le realizó. Dos, cumple ese propósito. Y todo eso es logrado gracias al poder de Dios. Claramente el Señor nos dice, yo te doy el poder, vos vas a cumplir el propósito, pero vos lo cumplís a través de la oración. No es que vos podés lograrlo, sino que lo lográs porque orás, lo lográs porque clamás, lo lográs porque estás delante de mí y te postrás ante mí. Porque yo tengo el poder y te doy el poder para que yo me lleve la gloria. Es lo que yo explicaba el otro día. Por eso siempre el Señor se lleva la gloria. Miren, son mensajes básicos, mensajes que uno ya los lleva en las entrañas. Pero es importante recordarlo, mi hermano. Miren, la gran mayoría de los que estamos acá conocen de lo que estoy hablando. Ojalá que los que estén viendo puedan tomar este mensaje y decir, yo necesito esa fuerza que proviene de parte de Dios, porque así como cumplió ese propósito, va a cumplir en Hechos 9:11, no se lo hago buscar para no perder mucho tiempo, el propósito del llamamiento de Pablo, cuando endereza el camino de Pablo, ¿se acuerda? Ahí lo ve a Pablo yendo persiguiendo al Señor y de repente Dios hace una transformación en su corazón, endereza su camino, en el clamor. Amén, amén. Y tocando justamente un poquito, vamos a ir un poquito también a la familia. Segunda de Crónicas 6:19, y esto es guardando un poquito también la familia, para poder saber que la familia es guardada. Segunda de Crónicas 6, miren lo que dice el versículo 19 y el 20. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. A partir del clamor, mire lo que sucede en el versículo 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Dios siempre va a guardar el hogar. ¿Qué quiere decir el hogar? El hogar es el entorno que usted tiene. En el caso de los que tienen hijos, su hijo. En el caso de los que tiene esposo, su esposo o su esposa. En el caso de los que están buscando un matrimonio, una familia, el futuro esposo o la futura esposa. Ese es el entorno del hogar. Y eso es lo que uno tiene que cuidar a través de la oración, a través del clamor. Pero cuando descuidamos eso, después están los fracasos. Después está el ¿por qué, Señor, me está pasando esto con mi hijo? ¿Por qué, Señor, no encuentro a la mujer que necesito? ¿Por qué, Señor, no encuentro al hombre que quiero? ¿Por qué, Señor, me peleo todo el día con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano? Mis hijos salen torcidos, están en la y demás, y etcétera, 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 etcétera. Porque descuidamos la oración. Mire, usted póngase a pensar por un segundo nada más. ¿Cuánto descuidó la oración para estar en el estado que está en su vida sentimental y en su vida familiar? Póngase a pensar por un segundo, no le digo que, pero póngase a pensar. ¿Cuánto tiempo invierte en la oración y el clamor sobre su vida, sobre la vida de sus hijos? Mire, yo escuchaba a un pastor en donde sus hijos eran chiquititos, 4 o 5 años, y él ya estaba orando por sus futuros esposos y sus futuras esposas. Porque a partir de ese clamor es donde realmente está el poder de nuestra fuerza. Miren, cuando uno tiene mucho dinero, no le voy a decir que la pasa mal, pero cuando la pasa mal es porque ese dinero no le sirve para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede tener poco y uno puede ser muy feliz dentro del seno familiar. Uno puede tener un montón de dinero, pero si el seno familiar está destruido, ese dinero no sirve para nada. No tiene con qué hacer con ese dinero, porque lo va a cubrir, ¿saben qué? En tratamiento de droga de sus hijos.
lo va a cubrir en tratamiento psicológico para su esposa, lo va a cubrir en el dinero que va a tener que gastar para la separación, para la división de bienes. ¿Me explico lo que le estoy hablando? Qué importante que es. Miren, cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, Dios obra de una manera sobrenatural. Él cumple sus propósitos en nuestra vida. Él viene y hace esa obra sobrenatural. Él ha venido y ha hecho una salvación en el lugar donde realmente se ora, en el lugar en donde se clama. Miren, hay una historia en la Biblia muy linda y usted va a estar conmigo. En el libro de Hechos, búsquelo y cuando lo encuentre se va a dar cuenta de lo que le digo. En el libro de Hechos, capítulo 10, ya más o menos ahí develé el misterio. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y yo quiero que usted vea cómo ese hombre, recuerde que ese era un hombre que no era judío, ¿sí? En donde mediante el clamor sucedió lo sobrenatural. Sucedió lo que yo quiero que suceda en su hogar. Quiero que suceda en su casa. Quiero que usted diga, ahí es donde proviene la fuerza de mi matrimonio. Ahí es donde proviene la fuerza de mis hijos. Donde proviene la fuerza de mi entorno. Donde proviene la fuerza de saber que estoy parado sobre la roca. No hay nada más lindo que llegar a su hogar. Y no importa lo que uno tenga. Saber que tiene una familia sólida. Una familia tomada de la mano de Jesús. No hay nada más hermoso que eso. Y esto es lo que le pasó a este varón. Miren, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, cerca de las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado, a los cuales envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea ¿para qué? Orar. Miren, todo ocurre en la oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y descendió semejante un lienzo, dice el versículo. Y el versículo 13, vamos un poquito más adelante, le dice, levántate Pedro, mata y come. Dice que Pedro dijo, no, yo no voy a hacer nada inmundo. Y le dijo, mata y come. Y 3 veces lo dijo el Señor. Resulta que Pedro, por visión, le dice el Señor, anda con los hombres en el versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he invitado. Entonces Pedro descendiendo donde estaban los hombres enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Versículo 22. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, tiene un testimonio que vos tenés que decirles a ellos. Y vamos un poquito más adelante. No quiero quitarle mucho tiempo. 41. Llegó Pedro, ¿sí?, a la casa de Cornelio y le dice, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Le está contando el testimonio.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez a vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y versículo 44, que este es el clave que yo quería llegar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y bueno, y después sigue hablando del bautismo y demás. ¿Qué le quiero decir? Quiero tratar de poder cerrar esta idea. Mediante la oración, el Señor trae la unción del Espíritu Santo a su hogar. Y no importa cómo está usted delante de Dios, cuando usted clama, Dios cambia su vida, Dios cambia su corazón, Dios transforma su alma, Dios transforma su espíritu, Dios transforma su familia. Yo quiero que a partir de hoy podamos tomar estos mensajes de familia y decir, yo quiero que Dios me llene con su fuerza y con su poder. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Amén? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y yo quiero que oremos sobre esto.